se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin Jesús brilló, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra redomó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte, tu aguijón, el Rey resucitó, ya
Bien, hermanos, quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 4, es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana juntos. Así que les invito ahí donde están a que podamos abrir nuestras Biblias en este Evangelio. Es muy interesante este pasaje y el momento en el que está escrito, donde nuestro Señor Jesús nos muestra y su palabra nos muestra algo importante para todos nosotros. Así que vamos a leer esta porción primero, Mateo capítulo 4, de los versos 1 al 11. Permítanme leer, voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Si ustedes tienen otra, por favor pueden seguirla. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Para ser tentado. ¿Y por quién? Por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Bien. Este pasaje, hermanos, es muy hermoso. Tiene mucha riqueza. Pero antes de ello, tal vez podamos dar un pequeño contexto. En primer lugar, este evangelio ha sido escrito por Mateo, que era judío. Entonces, en la mente del escritor, en la mente de lo que él está en este momento expresando, él está mencionando a su audiencia, y su audiencia en ese tiempo eran personas que eran judías. Entonces, todo lo que muestra en este evangelio está enfocado a su audiencia, a esas personas. Por eso es que si ustedes ven el primer capítulo, en el primer capítulo nos muestra algo importante. Comienza un poco diferente a los otros evangelios. Si ustedes leen los otros evangelios, y estoy seguro que lo han hecho, comienza de una manera diferente. En el evangelio de Mateo empieza directamente con la genealogía de Jesucristo. Ahora, muchas veces nosotros leemos la genealogía y simplemente vemos nombres, ¿verdad? Es como por ejemplo, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y de Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre. Entonces vemos como, ya nos pasaremos a la siguiente parte, ¿no ve? Hay muchos nombres aquí, decir, muy bien, es como cuando te preguntan: ¿y qué se llama tu papá? Bueno, mi papá se llamaba Raúl, y tu abuelito, mi abuelo también se llamaba Raúl, y tu bisabuelo, ya, hasta ahí creo que llegué, ¿no? Y tu tatarabuelo, y ¿de dónde viene tu apellido? No sé si alguna vez se han puesto a investigar ahora, incluso en el internet. No lo hagan ahora, por favor, pero hay páginas donde tú pones tu apellido y te dice de dónde vienes, ¿no? Ucha, algunos felices: no, había sido español, no, había sido de otro lugar. Y
Pero hermanos, para nosotros, tal vez en nuestro contexto, no tiene tanta importancia como para ellos en ese tiempo. Y algo lindo, que no es lo que vamos a ver ahora, pero algo muy hermoso en lo que muestra en la genealogía de Jesús, no simplemente está mostrando nombres, sino está mostrando una característica de Dios. Y esa característica de Dios es que tenemos un Dios de misericordia, que tenemos un Dios que restaura, un Dios de bondad. Y es por eso que ustedes van a encontrar, ¿cuántos nombres de mujeres hay en la genealogía de Jesús? 4. Sí, si ustedes ven, ahora, si ustedes ven la característica de estas mujeres mencionadas, se van a dar cuenta que tenemos un Dios de misericordia y de amor. Porque cada una de ellas ha sido restaurada por el Señor. Cada una de ellas ha recibido la misericordia de Dios. Entonces, después de ello viene el nacimiento de Jesús. Y algo importante que nos muestra acá, también en estos primeros capítulos, y como les decía, es algo muy importante. Lo interesante es que vienen los magos, los sabios del oriente, mejor dicho, no hay magos, son sabios del oriente que vienen a adorar al Señor. Y de pronto ahí el gobernador, el rey que estaba gobernando, dice, muy bien, díganme dónde voy a estar para yo también adorar, pero eso era mentira. Porque él quería matar, no podía concebir la idea de que haya otro rey. Así que el Señor guía a los sabios a que se vayan por otro lado y va otra vez un mensajero donde José. Y ahora escuchen bien esto, hermanos, es algo muy importante para lo que vamos a compartir. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde huye José, María y Jesús? A Egipto. ¿Se han puesto a pensar alguna vez en eso? Es decir, el pueblo de Israel, y no se olviden, hemos mencionado que Mateo es el que está escribiendo esto a una audiencia que son enteramente judíos. Y ellos, en su mente está, ¿cómo es posible que se vuelva un refugio aquel lugar donde éramos esclavos? ¿Se han puesto a pensar en ese detalle? O sea, el Señor manda y les dice, y le dice a José, agarra a tu esposa, agarra a tu hijo y huyan a Egipto. Ahora aquí hay mucha enseñanza para los varones, para los papás y las mujeres, las esposas. Porque no vemos a María y decir, pero José, aquí estamos bien, el bebé es recién nacido, ¿cómo vamos a ir a un lugar donde no sabemos? No. La palabra dice que ella se sujeta y se va. Pero en otra oportunidad podemos compartir al respecto. Pero el punto es, hermanos, pónganse a pensar qué tan mal estaba Israel, qué tan mal estaba ese momento social, político ahí, para que tengan que huir a la tierra de donde habían sido rescatados. Entonces, lo que vemos aquí es algo muy importante. El Señor está mostrando y está diciendo, huyan a Egipto. Y ahí se van a refugiar hasta que yo les diga. Tremendo. Era un éxodo, pero al sentido contrario. Ya no estaban siendo rescatados de Egipto, sino estaban saliendo de Israel, de Jerusalén, de donde estaban, de toda esa tierra prometida, para ser guardados y no morir. Bueno, después continúa de que ya una vez que pasa todo ello, el Señor muere Herodes, como dice el verso 19 del capítulo 2. Un ángel del Señor va donde José y le dice, muy bien, levántate, tome al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Entonces se levantan y vuelven otra vez. Y ahí nos muestra la palabra a Juan el Bautista, su predicación, y él mencionando en su predicación lo que va a acontecer. Él comienza a predicar y decir, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y de repente en el versículo 13 del capítulo 3 dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán,
a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo. Entonces, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice. Y Jesús le responde: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y como una paloma venía sobre él. Y se oyó, el Espíritu de Dios vino como una paloma, y se oyó una voz desde los cielos que decía. ¿Qué decía esta voz que se escucha desde los cielos? Ah, interesante. Este es mi Hijo amado. Ahora, ¿por qué es importante este contexto? Ustedes recuerdan en lo que hemos leído de la tentación, de la porción que vamos a y estamos estudiando, ¿cuál era la cuestionante de Satanás? ¿Qué es lo que él argumentaba? Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. ¿Se han puesto a pensar en ese detalle, hermanos? Qué interesante. Es decir, esa voz que se había escuchado, Satanás también la ha escuchado. O sea, no era algo que era simplemente para Jesús, sino todos los que estaban ahí habían escuchado esta voz decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, este es mi Hijo amado. Entonces, hermanos, todo lo que sigue a continuación está apuntando a eso. Y ese es el contexto que es importante para nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos comprender qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Así que, hermanos, si tienen sus hojitas de los boletines, ahí hay una frase que quisiera que la recuerden, que dice: en las pruebas más difíciles tenemos un perfecto sustituto que nos redime y es digno de adorar. En las pruebas más difíciles, hermanos, tenemos un perfecto sustituto que nos redime y es digno de adorar. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, en el primer punto va relacionado a lo que les mencionaba. El primer punto es: nuestro sustituto es el Hijo de Dios. Nuestro sustituto es el Hijo de Dios. Entonces, recordemos, hermanos, previamente a la porción que estamos viendo, se escucha esta voz en el bautizo de Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, dice la palabra del Señor, el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, hermanos, no es que el diablo lo ha llevado, el Espíritu de Dios lo ha llevado a Jesús intencionalmente al desierto con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Ser tentado. Entonces, el Señor tenía un plan, el Señor tenía un propósito en medio de todo esto. No es que el diablo ha agarrado a Jesús y lo ha jalado obligado, no. El Espíritu lo ha llevado para ser tentado. Y dentro de ello, ahora en el Evangelio de Mateo nos dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y fíjense el verso 3, y acercándose el tentador le dijo: si eres Hijo de Dios. Versículo 6, y le dijo: si eres Hijo de Dios. En el versículo adelante nos muestra otra vez que le está tentando. Entonces el diablo lo llevó y le dijo: mira los reinos, y si te postras y me adoras. Son tres momentos cruciales. Si eres el Hijo de Dios. Ahora, hermanos, la pregunta crucial aquí es: ¿por qué
el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado? No sé si alguna vez se han hecho esa pregunta. ¿Por qué después de haber sido bautizado Jesús y escuchar esa voz y decir, este es mi Hijo amado, el Espíritu de Dios lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado? Ahora, yo quisiera que utilicemos nuestra mente, hermanos, y nuestra imaginación en este sentido. Yo quiero que vean a Jesús y al pueblo de Israel, ¿ya? Y vamos a ir analizando un poco las similitudes que hay entre los dos en esta porción y en lo que estamos viendo. Vemos, primeramente, cuando Jesús nace, es llevado a Egipto y está en Egipto. El pueblo de Israel en un momento, por José, es llevado a Egipto y están ahí. Comienzan a ser esclavos. Pero hubo un momento en que el Señor los libera, los saca de la tierra de Egipto. No se olviden, Jesús e Israel. Las similitudes que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasan por el agua, Jesús es bautizado, el pueblo de Israel pasa por el medio del agua y llegan al monte Sinaí. En una oportunidad se escucha una voz hablando a Jesús y diciendo, este es mi Hijo amado. Y por otro lado, Israel, mediante Moisés, se escuchaba la voz y también mencionar que el pueblo de Israel es el Hijo de Dios. Entonces la palabra nos muestra que Israel era considerado el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense eso, hermanos. Pero hay un problema con Israel. ¿Qué ha pasado con Israel en el desierto? ¿Han sido tentados? ¿Han sido probados? Sí, han sido probados. Pero ¿cuál ha sido el problema de ellos? Que han sido endurecidos sus corazones y se han quejado. Ahora, piensen en el pasaje y piensen en Israel, ¿ya? Hay un dato importante, hermanos. Es muy interesante en el Evangelio de Lucas, que menciona que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo y fue tentado durante 40 días y 40 noches. O sea, la tentación nos muestra que no ha sido solamente al final de los 40 días, sino ha sido durante todo ese tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera tentación? El hambre. Ahora, ¿se acuerdan al pueblo de Israel, al que era considerado el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Y cuando salen y están ahí en el desierto y comienzan a murmurar, comienzan a decir, ¿nos has traído aquí para morir? Estamos muriendo de hambre, era mejor estar en Egipto. Ahí teníamos que comer por lo menos, aquí vamos a morir. ¿Y el Señor qué hace? Está lo que el Señor cita. Y Él agarra y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale, de toda la palabra que sale de Dios. Y en ese tiempo, para el pueblo de Israel, ¿cuál era esa comida? El maná. Dios les había dado el maná, pero ¿ha sido suficiente para ellos? No, ya estamos cansados del maná. Ahora queremos carnecita, ¿no ve? Uch, hermanos, ¿quién no se antoja una carnecita? Espero que hayan desayunado. Pero así han sido tentados en ellos, ¿sí o no? Pero ¿cuál ha sido el problema del pueblo de Israel? Que han caído y siempre se quejaban. No, pues ya no, pues carnecita, otra cosa y otra cosa. Hermanos, así es nuestro corazón, que no se satisface a veces con las cosas que Dios nos da. Después, fíjense, la segunda tentación que nos muestra aquí Mateo es que lo lleva, ¿no? Dice versículo 5, entonces lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate, pues escrito está, a tus ángeles encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contesta, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora pregunta, hermanos, ¿cuántas veces esto ha pasado en el desierto con Israel? 40 años, hermanos. Ahora se han puesto a pensar, pueblo de Israel,
40 años, Jesús 40 días. ¿Casualidad? Hermanos, para Dios no hay casualidades. Para el Señor hay propósitos. Y el propósito de esto, hermanos, y les digo con mucho amor, no es que nosotros, ya tenemos el primera ofrenda, no es que nosotros imitemos el ayuno de Jesús. Voy a hacer el ayuno de Jesús de 40 días, ¿no? Hermanos, no dice eso la Biblia. El propósito de esto es que Jesús muestre verdaderamente que es el Hijo de Dios, aquel que en el desierto, en el mismo lugar donde el pueblo de Israel, el considerado Hijo de Dios, había pecado, ahora el verdadero Hijo de Dios iba a vencer la tentación. Él es el verdadero Hijo de Dios. Él está mostrando ello. Por eso Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús no es, pero ¿acaso no has escuchado la voz? Ahí está clarito. Ha sido proclamado. No. Señor tenía que restaurar todo lo que el pueblo de Israel no ha logrado. Él estaba mostrando que era verdaderamente el Hijo de Dios. Donde el pueblo había fallado, donde el pueblo había caído, donde el pueblo había pecado contra Dios, quejándose de alimento, tentando al Señor y adorando a otros dioses. ¿Se han puesto a pensar en ello? Las 3 tentaciones que menciona aquí en Mateo son las 3 cosas principales por las cuales el pueblo de Israel peca. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios al llevar a Jesús al desierto, no simplemente está mostrando que va a vencer las tentaciones, no, sino que el Señor nos está mostrando algo mucho más grande, algo mucho más importante. En primer lugar, Él está demostrando que verdaderamente es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que estar por completo seguros en ello. Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Ahí el diablo tentándole, y ahí vean la respuesta de Jesús, hermanos. El Señor no se pone a hacer lo que se conoce como hoy día guerra espiritual. La mal llamada guerra espiritual, porque eso no es guerra espiritual. Jesús no agarra y dice, fuera Satanás. En el nombre de Dios, fuera, vamos a ungir este desierto. No, vamos a ungir estas piedras. No, hermanos, ¿dónde dice eso la palabra? ¿Han encontrado alguna vez eso? No. La palabra de Dios nos manda a resistir, a soportar. ¿Y el diablo? Va a huir. No dice, ahí, bótenlo, reprendan, unjan. No, hermanos. Pero aquí el Señor está mostrando lo que verdaderamente es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, fíjense, nuestro sustituto. ¿Por qué digo nuestro sustituto? Recuerden bien, el pueblo de Israel y Jesús. Hay una similitud. Hay un propósito por el cual el Señor ha diseñado esto, por el cual el Señor ha planeado llevarlo, sacarlo, bautizarlo y llevarlo al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que vencer, tenía que mostrar quién verdaderamente es Él. Y Él es nuestro sustituto. Él es el que ha representado al pueblo de Israel en el desierto y el Señor nos representa a nosotros. Él es aquel que puede vencer lo que nosotros no hemos podido. Por eso en Hebreos dice que Él fue tentado, Él ha sido probado en todo, hermanos. Pero ¿con cuál diferencia? Que Él no ha pecado. Él no ha pecado, hermanos. Él no ha pecado. Él es nuestro verdadero sustituto. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que continúa diciendo la palabra del Señor. Y esto nos lleva al segundo punto, es nuestro sustituto y redentor en las pruebas. Jesús, Israel. El pueblo de Israel es tentado, es probado, pero peca.
Jesús, en lo mismo, convierte estas piedras en pan. Pero ¿el qué hace? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? No simplemente está dando una respuesta, no solamente nos está diciendo de esta forma ustedes respondan, no, sino que el Señor al dar esa respuesta, el Señor al vencer esta tentación, el Señor está haciendo dos cosas. Él está tomando nuestro lugar y Él está redimiendo algo que nosotros no hemos podido hacer. ¿El Señor tenía el poder para convertir esa piedra en pan, hermanos? Sí, no solo en pan. Ya, imagínense, ¿no? Ahorita es tentador hablar de esas cosas. Pero podía hacer lo que Él quería. Podía inventar, podía crear algo nuevo. Si Él es el creador, Juan nos dice que por medio de Él, por el medio del poder de su palabra, fueron creadas todas las cosas. El Señor ni siquiera necesitaba una piedra para convertirla en pan. El Señor podía decir pan y aparecía el pan. Si ha hecho llover el maná del cielo, hacía caer. Para Él era lo más fácil, sencillo. Pero el Señor no simplemente está mostrando eso, sino que el Señor está mostrando, hermanos, que en nuestras pruebas, en nuestras dificultades que nosotros tenemos día a día, en aquellas cosas que somos probados, en aquellas cosas que somos tentados, Él también lo ha sido y Él lo ha vencido. Y por eso Él es nuestro sustituto. Él es el Cordero. Él es aquel que ha tomado nuestro lugar. Es aquel que ha vencido en medio de todas esas tentaciones. Ahora esto, hermanos, por si acaso, no quiere decir como que, qué lindo. Si el Señor ya ha vencido, entonces, bueno, seguiremos siendo tentados. No, hermanos, la palabra también nos advierte que eso es una necedad. Nos da advertencias la palabra del Señor y nos dice que debemos tener mucho cuidado con esa forma de pensar, porque aquel que piensa de esa forma no ha conocido al Señor en verdad. Esto más bien, hermanos, nos ayuda a nosotros a luchar, pero a luchar de la forma correcta, sabiendo que nuestro sustituto y redentor ha vencido y nosotros tenemos la victoria en Él. Que Él nos ha dado esa victoria, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos ha liberado, el Señor nos ha hecho libres. Entonces, ahora que el Señor nos ha sacado de esa esclavitud, que el Señor nos ha llevado y nos está llevando hasta la tierra prometida, ya no somos esclavos, ya no tenemos que obedecer al pecado, sino ahora somos libres para obedecer a nuestro Señor. Eso es lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Y nosotros deberíamos esforzarnos, nosotros deberíamos, hermanos, no estar simplemente sentados sin hacer nada más. Al contrario, la palabra del Señor nos manda, nos dice, procuren con diligencia. Hermanos, debemos ser diligentes en lo que hacemos. Porque va a venir las pruebas, va a venir la tentación. Sí. Eso es lo que el Señor ha dicho. Van a ser probados. Va a haber aflicción, va a haber dolor, va a haber muchas pérdidas, va a haber mucho dolor en ustedes, va a haber injusticia, va a haber personas que les den la espalda, va a haber personas que tal vez ustedes consideraban que las estimaban, pero va a haber un momento en que esas personas tal vez les dejen atrás, como lo han hecho con Jesús. Sus mejores amigos lo han negado, lo han traicionado, lo han abandonado. ¿Y eso le ha sorprendido a Jesús? ¿Duele, hermanos? Sí, es doloroso, pero recuerda esta verdad. Recuerda esta verdad. Pónganse a pensar en esto, hermanos, para aquellos fanáticos del fútbol. ¿Qué pasa cuando tu equipo ya está clasificado, cuando tu equipo ya es campeón, pero falta un partido?
Y ese partido no es tan importante porque ya está, ¿no? Pero tú vas a ese partido no para ver si va a ganar o perder, sino para festejar aquello que ya ha sucedido. ¿Sí o no? Pasa, ¿no ve eso? No vamos a poner nombres de equipos porque puede causar conflicto ahorita. No, ahorita a veces más fuerte nuestro amor a la camiseta que a nuestros hermanos, pero pónganse a pensar en ello. Ahora, hermanos, los jugadores, cuando entran a la cancha, ellos entran como que, no importa si perdemos, ya hemos ganado, ya estamos clasificados, ¿no? Y tú vas a ver a tu equipo y los ves jugar mal y pierden 10-0. ¿Estarías tranquilo? Dirías, ya, 1-0, no importa, ya somos campeones, seguiremos. 2-0, pues, 3-0, pucha, ¿qué está pasando? 4, no, ya qué vergüenza, ¿no? 10-0, no, pucha, ¿y cómo hemos clasificado? ¿No? ¿Cómo somos campeones? No, lo que tú esperas y lo que ves es que los jugadores se esfuercen. ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Yo nomás espero eso de mi equipo. No, ¿no ve? Queremos, y si gana, doble festejo, ¿no ve? Hermanos, ¿se han puesto a pensar que el Señor ya nos ha dado la victoria? Ya está. Pero ahora, ¿eso quiere decir que nosotros juguemos como sea? No, sino que nos esforcemos para demostrar aquello que ya ha sido logrado. No por nosotros, sino por el Señor. Si el Señor ya nos ha dado la victoria, hermanos, nosotros tenemos que demostrar esa victoria en nuestras vidas. Cuando venga la tentación, nosotros no simplemente estar fuera, no, sino demostrar, tú eres el Hijo de Dios, sí, yo soy el Hijo de Dios. Hermanos, ¿todos somos hijos de Dios acá presentes? He visto 2 manos levantadas. Cuando viene el enemigo y dice, a ver, vamos a ver si eres el Hijo de Dios, ¿cómo respondes a esta prueba, a esta tentación, a esta dificultad? ¿Cómo respondemos, hermano? ¿Cuál es nuestra respuesta ante ello? En primer lugar, mostramos que nuestro Señor, nuestro sustituto y redentor ya ha vencido, y eso nos lleva a la victoria, nos lleva a actuar de la forma correcta, a responder de la forma correcta. ¿Cómo respondes ante la injusticia? ¿Cómo respondes, hermano, tú que manejas movilidad, cuando alguien te toca bocina por detrás? ¿Cómo respondes tú, peatón, cuando estás caminando y el semáforo está en rojo y aparece un minibús y no estás respetando? ¿Cómo respondemos ante una enfermedad? ¿Cómo respondemos ante una pérdida? A ver, vamos a ver si eres el Hijo de Dios. Vamos a ver si el Señor verdaderamente te ha rescatado, te ha llevado a su reino. Y tú eres parte de eso. ¿Cómo respondemos, hermanos? ¿Cómo respondes tú? ¿Puedes recordar las verdades que están en la palabra? Pero no solamente responder. Ahora, fíjense un pequeño detalle, hermanos. El tentador, el diablo viene y le dice al Señor, tienes hambre, 40 días, 40 noches sin comer. Mira esa piedra, dile que se convierta en pan y come. Hermanos, voy a hacer una pausa. Por favor, pongan sus celulares en silencio. Por favor. ¿Sí? No sé si es más importante las llamadas que la palabra del Señor. Gracias a Dios que en el cielo no va a haber celulares. Si no sería una vergüenza, ¿no ve? Que el Señor esté hablando y trina. Perdón, Señor, un ratito. Sí, ya está, hermanos. Ahora sí ya me he perdido dónde estaba.
Pero fíjense en este detalle. El diablo viene y le dice, convierte esta piedra en pan. Lo que hace Jesús es le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando termina de decir eso, Jesús dice, muy bien, ya les he respondido bien, ahora sí, piedra conviértete en pan. No, hermanos, no solo se trata de memorizar la palabra, no solo se trata de responder bíblicamente, sino de actuar bíblicamente. Cuando la palabra de Dios está en tu mente y está en tu corazón, eso te va a llamar, te va a llevar a actuar de la forma correcta. No solamente es repetir versos, no solamente es tener la teoría, sino eso nos lleva. Cuando el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice, lánzate, y le dice, no vas a tentar. Ya me lanzaré nomás. No, hermanos, tiene que haber una coherencia entre lo que hablamos y lo que decimos. Eso es verdaderamente lo que Jesús está mostrando. Entonces, en nuestras vidas, hermanos, el Señor nos ha mostrado la forma correcta en la que nosotros podemos vencer las tentaciones, en que nosotros podemos vencer la prueba. Y eso, hermanos, nos lleva no solamente a memorizar versos, no solamente nos lleva a aprender citas bíblicas, sino no solamente nos lleva a pensar y decir que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y con eso nos vamos a defender. No, sino nos lleva a hablar y hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tiene que haber esa coherencia en nuestras vidas. No solamente mencionar, sino hacer lo que estamos diciendo. Y eso es lo que el Señor nos ha mostrado. Eso es lo que el Señor nos muestra. El Señor ha sido coherente con lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho, lo ha hecho. Y eso nos lleva, entre paréntesis, a pensar una vez más, hermanos, que el Señor cumple lo que Él dice. Lo cumple. Él es fiel a sus promesas. Y esto nos lleva al tercer punto y último. Nuestro Redentor es digno de adoración. Nuestro Redentor es digno de adoración. En el primer punto habíamos mencionado, hermanos, que nuestro sustituto es el Hijo de Dios. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado. Pero hermanos, hay algo importante. Si ustedes recuerdan, esta es la primera vez que se escucha mencionar esto cuando Jesús estaba acá. Este es mi Hijo amado. ¿Recuerdan en alguna otra oportunidad donde se escucha una voz diciendo, este es mi Hijo amado? ¿Perdón? Aparte del bautizo. ¿Perdón? En la transfiguración. Sí, ustedes recuerden, el Señor lleva a uno de sus discípulos, algunos, y está ahí, les dice muy bien, y aparecen dos personajes. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Muy importante, hermanos. Moisés, la ley, Elías, los profetas. En ese tiempo, otra vez para los judíos, era básicamente decir todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, junto a Jesús estaba Moisés y Elías. Y se escucha una voz del cielo mencionar y decir, este es mi Hijo amado. Pero ¿qué dice a continuación? A Él oír. A Él escuchen. ¡Wow, hermanos! No sé si se han puesto a pensar en ese pequeño, gran detalle. Está la ley y los profetas. Y el Señor dice, este es mi Hijo amado, otra vez asegurando eso, pero diciendo, a Él escuchen, a Él oigan. Ahora no está invalidando el Antiguo Testamento, sino más al contrario, Él está diciendo, Jesús está en medio de la ley y de los profetas, a Él escuchen, porque de Él se trata todo el Antiguo Testamento.
Entonces, hermanos, fíjense la palabra de Dios, cómo nos está mostrando, cómo tiene la misma idea durante todo el Evangelio, mostrándonos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios y que Él es digno de adoración. Ahora, fíjense en el versículo 7, perdón, en el 8. Dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. Primero están en el desierto, lo lleva al templo, a un pináculo muy alto. Después dice, ahora lo está llevando a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Wow. A un lugar tan alto que se ve todos los reinos y la gloria de cada uno de ellos. ¿Y qué le dice? Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¡Wow! Qué grande tentación, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos tentados en eso? ¿Cuántas veces hemos sido tentados en ello? Ahora, no quiere decir eso que el Señor nos lleve a un lugar, bueno, el diablo nos lleve a un lugar alto y nos muestre todo y nos dice, si me adoras te voy a dar todo esto. Creo que a nadie de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero esto implica algo, hermanos. ¿A quién estás adorando tú? ¿A quién adoras? Podríamos concluir rápida y fácilmente en decir, adiós hermanos, por eso estamos aquí. Ya, a ver, ¿qué pasa cuando vas a hacer un trámite? ¿No? Y estás haciendo fila y llegas al final y le dices, quiero hacer este trámite. Te dice, muy bien, vuelva en 15 días. Necesito ya, lo siento. Este trámite tarda 15 días. Ya, a ver, ¿no hay otra forma? ¿No hay un camino más cortito? Por favor. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer inspección vehicular? No, mira, tu llanta tiene una rayita. Pero ya pues, por favor, para tu refresquito. A mí me ha pasado eso a veces, hermano. Y me dice, pase a la oficina y hable ahí. No, yo no voy a pasar. Yo voy a volver, voy a ir a arreglar todo lo que usted me dice y voy a volver. Entonces, hermanos, ¿a quién adoras? ¿A tu comodidad o al Señor? Por eso les digo, a veces somos fáciles en responder y decir, al Señor, sí. A ver, vamos a ver día a día. Hijos, ¿obedecen a sus padres? ¿Honran a sus padres? Padres, ¿provocan a ira a sus hijos? Esposos, ¿honran a sus esposas? Esposas, ¿se sujetan a sus maridos? ¿En todo? ¿O en algunas cosas? Hermanos, ¿a quién adoramos? Ahí está. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Jesús le dijo, verso 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo al Señor nuestro Dios tenemos que adorar y solamente a Él tenemos que servirle. Esa es la respuesta de Jesús. Eso es lo que está mostrando en la palabra. Eso es lo que había sido instituido, que solamente nuestro Dios es digno de adorar. Entonces, verso 11 dice que el diablo lo dejó. Resistan al diablo y él va a huir. Punto, hermanos. Pero no termina ahí. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Y esto es lo más hermoso, hermanos. Fíjense lo que dice a continuación en la segunda parte del verso 11. Y al instante, no ha sido después, sino que ha sido al instante. ¿Qué sucede, hermanos? Una hermana nomás tiene Biblia. Me preocupa, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos?
Los ángeles vienen y ¿qué hacen? Le sirven, le adoran. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Vienen los ángeles y lo adoran, le sirven. Entonces, ¿qué está mostrando ahí la palabra de Dios? Que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Que solamente Él es digno de adoración. Solamente Él, hermanos. Fíjense esos detalles que nos muestra la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No tenemos que hacer muchos estudios, sino la palabra está diciendo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Vienen los ángeles y le sirven. Y le adoran. Wow, hermanos. Verdaderamente Él es digno de adoración. Verdaderamente Él es digno de ser alabado. Hermanos, pónganse a pensar esto. A veces, y perdón que se los diga de esta forma, pero a veces ni siquiera le podemos dar 2 horas de nuestro tiempo a Dios. ¿O me equivoco? Es más importante lo que tenemos antes y después de la reunión. ¿Por qué? Porque mi adoración no es Dios, soy yo. Es más importante lo que yo tengo que hacer. Yo sé que no suena duro, hermanos, pero es una triste realidad. Si tú dices que adoras al Señor, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué? ¿Por nuestra comodidad? ¿Porque nuestra lucha es contra Satanás? Hermanos, no hay excusas. Esto no se trata del horario y del frío. Esto se trata de a quién adoras tú y a quién sirves. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Hermanos, pónganse a meditar en esto. Pónganse a pensar en ello. Ahora, ¿saben qué es lo más lindo de todo esto? Como les decía, Satanás viene y le dice a Jesús, mira, ¿ves todo eso? Yo te lo voy a dar si te postras y me adoras. Y el Señor le dice, no, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermanos, lo que estaba mostrando Satanás para Jesús era un atajo, como conocemos en nuestra cultura, la chacanchadita, ¿no ve? Irse por la chacanchada. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Filipenses, Pablo en Filipenses? ¿No? Cuando menciona en el capítulo 2 y dice, Pablo está mencionando, vamos un ratito a Filipenses, hermanos. Es muy importante pensar en ello y lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 en adelante dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en esa forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora escuchen esto, hermanos. Si te postras y me adoras, yo te voy a dar todo esto. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Hermanos, el Señor no quería tomar ningún atajo. El Señor no quería hacerlo de la forma sencilla. No solamente es postrarse ante el diablo y adorarlo, sino que ahí iba a haber sufrimiento, iba a haber dolor, que Él tenía que ir a la cruz a morir, resucitar, y por lo cual el Señor le ha dado no solo lo que Satanás le ha ofrecido, sino el Señor le ha dado el gobierno de todo el universo. Por lo cual toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Hermanos, Jesucristo es el Señor. Hermano, hermana, no tomes atajos en tu vida. No lo hagas. A su tiempo. A su tiempo. No caigas en la tentación. No caigas en la prueba. Recuerda, hermanos, que en las pruebas más difíciles tenemos un perfecto sustituto que nos redime y es digno de adorar. Jesucristo, nuestro Señor. A Él podemos exaltar. A Él podemos adorar. No tomes atajos. Resiste. Esfuérzate, hermano. Y va a haber un día en que tú vas a escuchar, no estas palabras, porque nosotros no somos Jesús. Somos hijos de Dios. Sí. Y si el diablo viene y te prueba en eso y te dice, a ver si eres el Hijo de Dios, resiste. Y un día tú vas a escuchar, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Buena sierva, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oremos de pie, hermanos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retomó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte, tu aguijón, el Rey resucitó, ya
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.